Buenas noches, profesor Wilman Preciado, mis compañeras Liliana Manco Álvarez y Juan Carlos Montero Bermúdez. Vamos a realizar el portafolio 3 de la materia etnodesarrollo, buen vivir e innovación social como referentes para trabajar el etnodesarrollo. Vamos a iniciar este video en el cual nosotros, como estudiantes, vamos a dar los principios que tuvimos en todo el recorrido de las actividades de esta materia y de la realización de los foros, de las videoconferencias y portafolios. Regálame la diapositiva, por favor. Lo que estoy agregando es... Bueno, profe, la de atrás, por favor, está la tercera. Ahí sigue esa. ¿Desde qué referentes se puede comprender el etnodesarrollo? Se tiene por etnodesarrollo la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un proyecto que se adapta a sus propios valores e aspiraciones futuras. Este es de Bonfield, 1995, la referencia bibliográfica. ¿Por qué nosotros utilizamos este referente? Lo que queremos dar una aclaración acá es cuál es esa capacidad social de un pueblo para que pueda construir ese futuro. Ya que hablamos de los temas de desarrollo, de las paradojas, nos damos cuenta que nuestras comunidades, nuestras poblaciones, no solo las indígenas, han sufrido, al medio de su desarrollo han sufrido, no se les respetan las creencias, las culturas, la forma de desarrollarse y su entorno. También se puede entender entonces como en el desarrollo también las capacidades que tiene, digamos, las mismas comunidades étnicas para entonces a través de proyectos también interculturales entonces puedan hacer participación en el desarrollo de sus comunidades. Aquí pasamos a la parte de por qué es importante hablar de etnodesarrollo y no solo de desarrollo. ¿Por qué hablamos del etnodesarrollo? Porque implica que se debe respetar el entorno, las creencias y las culturas de las personas. Tendemos a hablar del desarrollo, sobre todo en nuestro estado, en nuestro país colombiano, porque hemos dejado atrás culturas, creencias, algunas que nosotros llamamos los hermanos mayores, por ejemplo, que son nuestras comunidades indígenas. Y aquí es donde nosotros como trabajadores sociales hacemos la reflexión. ¿Qué es tan importante el etnodesarrollo? ¿O por qué es importante que nosotros hablemos del etnodesarrollo? Precisamente por eso. Nosotros tenemos que respetar no solo el entorno en el que viven las comunidades, repetimos, no solo las comunidades indígenas, todas, comunidades afros, las comunidades que se hacen llamar de las minorías, pero ya no son tan minorías, de hecho podrían ser ya hasta mayorías en nuestro país, y lo que debemos velar es por el respeto de esas creencias, de esas culturas y manera de desarrollarse. Aquí es donde pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué implica el etnodesarrollo para las comunidades desde el enfoque intercultural y la innovación social? Pues este enfoque o el etnodesarrollo, porque ayuda muchísimo en el enfoque intercultural, porque nosotros, cada una de las comunidades, cada una de las poblaciones, respetaremos y sabemos que hay varios entornos, hay varios tipos de poblaciones, varias comunidades en los cuales ellos se desarrollan no solo la parte social, también la parte económica, la parte cultural. Entonces aquí es donde hablamos de esa innovación, pero ¿a qué precio hablamos de esa innovación social? Porque podemos desarrollarnos, podemos aplicar las partes económicas, las partes sociales, pero si estamos pensando verdaderamente en las comunidades y poblaciones que hacen parte de nuestro país, si se da esa parte de interculturalidad. Entonces aquí es donde la reflexión se hace utilicemos el etnodesarrollo, sobre todo en este enfoque,
para que respetemos, sepamos cómo se diferencian cada una de las comunidades y poblaciones, para que así podamos hablar de esa innovación social, tener en cuenta todas las comunidades, todas las poblaciones. ¿Cómo integrar el buen vivir en el abordaje del etnodesarrollo? El buen vivir alude a una propuesta diferente a la noción del desarrollo del neoliberalismo, dominante de los demás países del continente. El concepto del buen vivir es la traducción de la expresión sumakasai, proveniente de la lengua indígena de Dice, dicha expresión pone énfasis en la protección del medio ambiente y en el despliegue de la solidaridad. También promueve la democracia a través de una serie, no alcanzo a leerlo de abajo, de derechos y garantías sociales. Esto lo tomamos de Avendaño, 2010, página 34. Y aquí es donde hablamos de esa integración del buen vivir en el etnodesarrollo. Nosotros en el anterior portafolio tratábamos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que se realizaba un proyecto que se llama La Sierra Vuelve a Sembrar. ¿Por qué se da la importancia de ese buen vivir? Porque con este tipo de proyectos se están respetando los cultivos que son del gusto de las comunidades indígenas, que se dan en esos climas. Recordemos que la Sierra Nevada es el único lugar en Colombia que tiene todos los pisos térmicos. Y el hecho de que ellos se les respete primero los cultivos de su gusto, no solo los que sean los climas, sino del gusto de ellos, y que puedan entregarlos y ofrecerlos a las otras poblaciones y comunidades. Aquí estamos abordando mejorar la calidad de vida de esa comunidad porque ellos van a ofrecer los productos, van a recibir una ayuda económica, el cual les va a favorecer. Y aquí es donde hablamos y tratamos de esa parte del buen vivir, del mejorar calidad de vida, pero respetando y sabiendo que ellos tienen una manera de ofrecer y realizar estos cultivos en su población. Aquí complementando también lo de la exposición del compañero Juan, por decir, en el municipio de Aveiva también estamos empezando a hacer esos proyectos inclusivos de desarrollo con las comunidades indígenas. Como lo podemos ver en las imágenes, se están dando o la comunidad indígena en asocio con, digamos, con la alcaldía agroambiental, están haciendo como esas charlas, esas capacitaciones para mirar cómo transformar, digamos, desde el desarrollo de esas desde el desarrollo están buscando cómo con la Juan se me olvidó. Ahí es donde nosotros hablamos de que esas comunidades, por ejemplo, han sufrido y cómo toman esa parte del sufrimiento. Lo podemos asociar también a violencia del conflicto armado y cómo desarrollamos esos proyectos. Estamos dando a conocerlas a ellas como comunidades. Estamos ayudándolos a que mejoren su calidad de vida. Y lo otro es que se está brindando una ruta de atención para poder abordar esa problemática que tuvieron y que ellos lo puedan utilizar para darse a conocer y mejorar. Es lo que nosotros llamamos, que se pueden llamar rutas de atención e indemnizaciones, que no son solo económicas, también son ayudas sociales, por medio de proyectos, capacitaciones. Este es un buen ejemplo de por qué se da el buen vivir en el desarrollo, que es respetando a estas comunidades también. En ese caso en específico, ellos están mirando entonces cómo esas plantas tradicionales que tienen pues sus propiedades las pueden transformar o las están transformando en jabones
ecodegradables y fuera de eso pues que tienen un beneficio a la salud y con esto entonces tienen digamos un sustento económico las comunidades indígenas y también digamos tienen un respeto con el medio ambiente. Por eso entonces lo asociamos con el buen vivir porque el buen vivir dice que se debe de tener un buen vivir con el ambiente y desde una forma pues democrática también y a la vez económica. Y hablando de esa parte del buen vivir, lo que nos decía anteriormente, que es, ya que estamos en poblaciones neoliberales en la mayoría de los países, aunque ha cambiado un poco esa tendencia, pero en cuanto a esta pregunta de cómo rescatar la identidad, cultura propia, autogestión e igualdad como elementos que ayudan a la transformación social y comunitaria. Y aquí es donde se tiene en cuenta que aunque haya un intercambio cultural, siempre se debe respetar la identidad de esas comunidades étnicas. Porque el hecho de nosotros hablar de interculturalidad no quiere decir que debemos asumir que ellos deben tratar o asociarse con nuestro entorno. Ellos deben también autogestionar como poblaciones, como comunidades, sus conocimientos, los que les gusta, cómo se desarrollan económicamente, socialmente. Entonces, ¿cómo rescatamos nosotros esa identidad? Primero, pues respetándolos a ellos en su entorno y sabiendo que ellos son los que deben decidir cómo van a utilizar esa parte económica o social. Y socialmente y comunitariamente nosotros como trabajadores sociales, primero escucharlos antes de ejecutar una labor de intervención o acompañamiento. Y sabiendo que nuestro país, ya que es culturalmente muy rico y es muy diverso, saber que debemos gestionar avances para que exista un desarrollo, pero teniendo en cuenta sus gustos, su cultura, su manera de desarrollarse y el entorno. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos acá de que en algunas comunidades se ha perdido, pero no porque ellos quieren, o esas poblaciones quieren, sino que se han visto obligados, porque si no lo hacen, pues tienden a desaparecer, y eso es lo que desafortunadamente se da en algunas partes, pero nosotros como trabajadores sociales debemos rescatar. Si vamos a ingresar a esa comunidad, si vamos a ingresar a ese entorno, es tener en cuenta que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esa realidad y no generar cambios que puedan afectarnos. En ese caso entonces estábamos hablando también de que, o lo traemos a colación en este portafolio, es por decir, mi municipio de Aveiva fue un municipio muy afectado por toda la clase de violencia que hubo, pero en el momento estamos haciendo o se están realizando proyectos que buscan desde lo cultural, desde lo ancestral, cambiarle la cara al municipio y buscar que la economía del municipio se mantenga o se mejore, trayendo la parte turística y siempre respetando entonces el medio ambiente y las creencias que se tienen en el municipio. Y ¿Cómo va? entonces aquí es donde pasamos el de cómo valora el desarrollo desde el enfoque intercultural. Entonces aquí ese enfoque de interculturalidad de nuestras comunidades o de nuestras poblaciones tienden a realizarse de una manera no objetiva. Entonces aquí lo que hablábamos inicialmente, que esa parte de interculturalidad no sirva como pretexto de querer cambiar los entornos a los que vamos a ir o los que vamos a visitar o en la forma de desarrollarse de ellos. Eso es lo más enriquecedor del etnodesarrollo y desde este enfoque, que es siempre el respeto de los entornos, de las comunidades y de las poblaciones. Listo. Y acá, finalmente, entonces, ¿de qué manera se integra el etnodesarrollo su perfil profesional? Acá desarrollamos dos actividades diferentes, mi compañera en su labor profesional y la mía. La primera imagen es una atención de una persona víctima del conflicto armado, por eso las fotos siempre tienen que ser laterales, nunca se debe
tomar una foto de frente donde se vea todo el rostro de las personas. Y aquí es donde nosotros hablamos, esta es una comunidad indígena, esos son los de Verachamí, eso es en Puerto Rico Risaralda. ¿Y qué se hace? Porque vamos a integrar nosotros el etnodesarrollo en nuestro perfil profesional y siempre lo hemos dicho desde el inicio, es una materia muy importante para nuestro rol, para nuestras actividades como futuros trabajadores sociales, porque nosotros somos los que vamos a llegar allá, somos los que vamos a generar ese desarrollo en las comunidades, pero siempre teniendo en cuenta ese entorno en el que vamos a llegar. Nunca podemos realizar, o nosotros como profesionales nunca podemos realizar una intervención o un acompañamiento sin saber, así sea la primera vez que lleguemos, sin saber la realidad que vamos a palpar, o si llegamos, no generar ese desconocimiento porque vamos a afectarles y ya no vamos a hacer una intervención, un acompañamiento para mejorar la calidad de vida, sino que lo vamos a afectar. Y creo que esta materia está de la mano con otras, como por ejemplo las políticas públicas sectoriales. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda a crecer y nos ayuda a saber que si vamos a generar algún cambio tiene que ser positivo. Y es donde vamos a tener en cuenta nuestras poblaciones, nuestras comunidades que son muy diversas. Por eso cuando nosotros vayamos a implementar ese rol debemos saber cómo lo vamos a asumir. Entonces esto se integra de una manera muy interesante el desarrollo porque nos ayuda a entender de que en algunas partes que, por ejemplo, el desarrollo que llamamos en nuestro país, que es tener carreteras 4G, de tener el internet de alta velocidad o de tener el automóvil o vehículos que nos ayuden a desplazarnos. Es saber esa parte de desarrollo ellos cómo lo hacen llamar. Sí, también es muy importante que en el momento en que estemos nosotros, digamos, haciendo pues estas actividades en los entornos pues etnográficos, el respeto entonces primordialmente con las culturas y los proyectos que se realicen o que queramos llevar sean de acuerdo al territorio que se piensa intervenir. O sea, no podemos ir a hacer una acción y perjudicar de pronto ese entorno, sino siempre proyectado a mejorarlo, siempre, como decía el compañero, siempre proyectado a mejorarlo y respetando sus prácticas culturales. Y también en lo social, digamos, ya en la cultura occidental de nosotros, saliéndonos con un poquito de contexto de las comunidades indígenas o culturas pues indígenas, siempre enfocar que digamos que los proyectos que se vayan a realizar estén de acuerdo al territorio, a la temática del territorio, respetar su raíz, respetar su historia y que lo que se vaya a realizar entonces siempre esté amparado también con la comunidad, que sea la comunidad la partícipe de lo que se está haciendo. Listo, profe. Entonces, finalizamos ya con esta intervención. Podemos entonces lo del buen vivir y enfrascarlo en el desarrollo para que en nuestro rol como trabajadores sociales integremos a estas comunidades.